Bien, ahí está. Entonces, ahora les voy a contar un cuentito muy sencillo, muy corto, pero para que entiendan lo que sucede, la unidad de la expresión. Bueno, vamos a ir a otra página para explicarlo. Entonces, había un físico, ¿sí? Muy conocido, que se llamaba Torricelli, ¿sí? A Torricelli le llevaron una... esperen un momentito. Ahí está, ahora bien. Le llevaron una inquietud, ¿sí? Se quería ascender con una bomba, agua de un pozo, y lo que notaban era que cuando el pozo tenía cierta profundidad, la bomba no era capaz de ascender el agua. Entonces Torricelli hizo una experiencia, que la experiencia de Torricelli básicamente constó en esto, es decir, que con esta experiencia entendió por qué la bomba no podía chupar el agua y qué es lo que debían hacer. Él tomó un recipiente, una cuba, dicen, ¿sí? Y la llenó de mercurio. Mercurio es el único metal líquido, ¿sí? Entonces, esa cuba la llenó de mercurio e introdujo dentro, me queda un poco mal, introdujo dentro un tubo, pero, ahí va, de 1 metro de altura, calibrado, es decir, graduado, lleno también de mercurio. Sí, entonces, acá adentro había mercurio. El símbolo químico del mercurio es el Hg. Tanto acá como acá. Mercurio. Entonces, lo que notó Torricelli, ¿sí? En ese momento se creía en el horror al vacío, es decir, no existía el vacío, porque hablar del vacío existía de hablar de lugares donde no existiera materia. Entonces había un montón de teorías de horror al vacío. Estaba el éter, el flogisto, había un montón de cosas que, bueno. Esta columnita tenía 1 metro, es decir, y no estaba en unidades de metros, sino que estaba en unidades de milímetros, es decir, tenía 1000 milímetros. ¿Está bien? Entonces, lo que descubrió Torricelli, dijo, bueno, yo voy a llenar esta cuba, no sé en realidad si lo había pensado, pero cuando hizo esto, lo que él pasó cuando dio vuelta el tubo y lo soltó, se produjo un descenso de mercurio, pero en al revés, porque el menisco del mercurio es al revés. ¿Sí? Se produjo un descenso de altura, acá. Se produjo una diferencia de altura, un delta H. ¿Está bien? Y notó que la escala en la que quedaba era en los 760 milímetros de mercurio. Es decir, cuando él llenaba una cuba de mercurio y sobre esa cuba colocaba un tubo de mercurio, ¿sí? Un tubo de vidrio lleno con mercurio, descendía solo, sin hacer nada, hasta una altura de 760 milímetros. Entonces, acá se generaba un vacío, con lo cual, es decir, ¿por qué se generaba un vacío? Porque si no entraba nada de materia, acá se producía un vacío. Entonces, por un lado pudo explicar esto, pudo demostrar que existía el vacío. Y por otro lado, a él le quedaba la duda de por qué no se descargaba todo el tubo. ¿Por qué no se descargaba todo? Si acá no hay nada de materia, esto que está acá, este hueco que se produce acá, no es capaz de evitar que el mercurio siga saliendo. Porque uno dice, bueno, si hay materia, se podría pensar que esa materia tiene una atracción, una interacción muy fuerte y entonces evita que la materia salga. Se pensó también de una tensión superficial, pero la tensión superficial tendría que sostener a todo el mercurio. Bueno, entonces lo que descubrió Torricelli, es que había algo, ¿sí? Había una presión sobre esta columna de mercurio, había una presión que evitaba que esto descienda más. Y eso fue lo que llamó Torricelli la presión atmosférica. Entonces, desde ese día que se dice que una atmósfera, ¿sí? La presión de una atmósfera o la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? O 760 torr. Cualquiera de las dos es lo mismo. 760 milímetros de mercurio o 760 torr en honor a Torricelli. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Esa es una de las unidades de presión. Esa es una de las unidades de presión. Después vamos a ver que hay otras. ¿Sí? Y ya les voy a enseñar una. Dijimos que la presión, ¿sí? La presión es fuerza sobre superficie. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar de unidades del MKS. La fuerza en el MKS se mide en Newton, ¿recuerdan? Y el área, que es una distancia lineal por otra distancia lineal, es decir, básicamente es base por altura, son metros por metro, se mide en metros cuadrados. A esta unidad, Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Que es una unidad de presión, se la llama en el sistema MKS Pascal. ¿Está bien? Este es el Pascal, el famoso Pascal. Entonces ya sabemos ahora que el Pascal también es una unidad de presión y que nos indica la cantidad de Newton sobre metro cuadrado. Bien. Esto era solamente para explicar, de hecho lo que hacía Torricelli era re loco. Torricelli iba por las montañas, dicen las leyendas, no sé si será cierto, con su cuba de mercurio y el tubo de 1 metro, iba paseando por todos lados para ver cómo variaba la altura de mercurio en la barrita esta, en este tubo. ¿Sí? Entonces iba midiendo, se iba dando cuenta que a diferentes alturas, la presión atmosférica cambiaba. De ahí sale que la presión hidrostática, ¿sí? De ahí sale que la presión hidrostática depende de la densidad, de la gravedad y de la altura. ¿Está bien? Bien. Entonces ya entendemos un poco más. Bien. Otro científico muy importante para esto que estamos viendo es Arquímedes. Y habrán escuchado seguramente la famosa frase de Arquímedes, eureka, eureka, lo descubrí. Cuenta la leyenda, ¿sí? Que lo que sucedió hace mucho era que había un rey, espera un momentito que alguien entra, que existía un rey que mandó a hacer una corona con una cierta cantidad de oro para el orfebre encargado en hacerle la corona, ¿sí? Pero ese rey, que era muy desconfiado, pensaba que ese orfebre le iba a robar oro, que no le iba a hacer una corona con todo el oro que él le proporcionaba y que se iba a guardar una parte, ¿sí? Entonces era muy amigo de Arquímedes y le preguntó, che, ¿cómo puedo hacer para que este orfebre no me cague el oro? ¿Sí? Básicamente, que me haga una corona que sea toda de oro, porque una vez que el oro lo transformó, yo no tengo forma de saber si lo usó toda. Entonces, Arquímedes pensó, dice la leyenda también, y luego de pensar mucho, ya cansado de pensar, fue y llenó una tina, esta tina nada que ver a la tina en la época en la que Arquímedes tenía una tina, ¿no? Sino que una tina de madera, pero bueno, no importa. Llenó una tina con agua hasta el borde, ¿sí? La llenó hasta el tope y se fue a sumergir para darse un baño de inmersión para relajarse un poco. Cuando Arquímedes entró acá, ¿sí? Cuando Arquímedes ingresó a la tina, lo que sucedió es que toda el agua derramó. Es decir, no toda el agua. Gran parte del agua se derramó. ¿Sí? Lo cual lo llevó a pensar algo a él. Él lo llevó a pensar, ¿por qué el agua cuando yo ingreso se derrama? ¿Sí? Y eso tiene que ver con un principio de la materia que se llama impenetrabilidad. Dos porciones de materia no pueden ocupar el mismo lugar. Entonces, esto le hizo pensar una cosa, ¿sí? Le hizo pensar otra cosa. Le hizo pensar que si en realidad la materia no podía ocupar el mismo lugar y él, para que entre en la tina, tenía que salir agua, ¿sí? Esa cantidad de agua que salía tenía un volumen igual al volumen que ocupaba él. Entonces, bueno, según dicen las leyendas, él salió desnudo, gritando, Eureka, lo descubrí, porque descubrió la solución, ¿sí? En su cabeza ya había descubierto la solución a la pregunta que le había hecho el rey, de cómo descubrir si la corona estaba hecha con todo el oro o si no era oro puro o algo así, que lo orfebre hubiese cagado al rey, por así decirlo. Lo que descubrió Arquímedes fue algo que se llama, hoy conocemos bien, se llama empuje, ¿sí? Y el principio de empuje dice lo siguiente, dice todo líquido, todo cuerpo sumergido en un líquido
recibe un empuje de abajo hacia arriba, vamos a ir dibujando, a mí me gusta siempre hacer dibujitos, ¿sí? Vamos a tener un vasito acá, un poquitito de agua, y vamos a poner acá un cuerpo. Entonces, lo que dice el principio de empuje, dice que todo cuerpo sumergido, ¿sí?, recibe un empuje, esto es parecido a lo de Newton, las fuerzas contrarias, ¿no? Recibe un empuje de abajo hacia arriba, ¿sí? A eso le llama empuje, Arquímedes, que dice que es igual al peso del volumen de agua desalojada. Es decir, el agua que se desaloja, la diferencia de agua inicial y el agua final, acá podríamos hablar de una diferencia de altura, ¿sí?, delta H. Es decir, acá hay un volumen. El peso de ese volumen es igual al peso del cuerpo. ¿Qué estamos diciendo? Que el empuje es igual al peso. Entonces, básicamente lo que dice el principio, dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. En fórmulas, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el empuje, ¿sí?, es igual al peso, ¿sí?, del agua desalojada. Entonces vamos a pensar un poquitito qué es esto del peso del agua desalojada. Es decir, el empuje, ya nos damos cuenta que es una fuerza. Bien. Peso de agua desalojada. Bien, la pregunta es, ¿a qué es igual el peso? ¿A qué es igual el peso? Bueno, ustedes ya saben que el peso es masa por gravedad, pero acá estamos hablando de un líquido. Entonces, vamos a usar un principio también conocido por ustedes, ya lo vimos en Física 1, creo que lo vimos, si no lo vimos me dicen, que es el principio de densidad. ¿Sí? La densidad, sabemos que es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo yo transformar el volumen de un líquido, cómo lo puedo transformar en peso? Bien, sencillo, si yo conozco la densidad, y vamos a hacer un despeje acá, fíjense esto. Si yo quiero saber la masa de un cuerpo, voy a decir que es densidad por volumen. ¿Ven? Masa es igual a densidad por volumen. Bien, y dijimos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, despejando y relacionando físicamente, matemáticamente, perdón, tenemos que el empuje va a ser igual. En vez de poner masa por gravedad, voy a poner, ¿sí?, lo que sería su igualdad, es decir, densidad por volumen. Va a ser igual a la densidad del volumen desalojado por el volumen desalojado por la gravedad. ¿Está bien? Obviamente, para que esto suceda, las unidades que tenemos que usar tienen que ser todas del MKS. A ver, vamos a aclarar un poquitito. Vamos a poner acá. La densidad, ustedes están acostumbrados a medirla en unidad de masa sobre unidad de volumen y generalmente están acostumbrados a ver gramos sobre centímetro cúbico. Pero si se dan cuenta, ninguna de esas unidades son del sistema MKS. Entonces vamos a hacer una conversión. Nosotros sabemos que 1000 gramos, son 1 kilogramo. Eso lo sabemos. También sabemos, no sé si no lo saben, se los digo yo acá. Sabemos que 1 metro cúbico, ¿sí?, 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, ¿sí?, haciendo una regla de 3, yo podría expresar, en vez de 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico, cuántos kilogramos sobre metro cúbico hay. Entonces, lo único que tendría que hacer es pasar gramo a kilogramo. Y pasar de gramo a kilogramo es dividir por 1000. Entonces me queda 0,005
0,01 kilogramo. ¿Está bien? Pasar de centímetro cúbico a metro cúbico es dividir por 1.000.000, con lo cual esto me queda 0,00001 metro cúbico. ¿Sí? ¿Y quién me hace esa cuenta, por favor? Uy, ¿qué pasó acá? Si verifican esta cuenta, les va a dar 1000. Verifiquen si está bien. ¿Sí? Y ahí tenemos la unidad ya pasada a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto quiere decir que el factor de corrección para pasar de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos es multiplicar por 1000. ¿Está bien? Cualquier densidad expresada en gramos sobre centímetro cúbico para ser pasada a kilogramos sobre metro cúbico tiene que ser multiplicada por 1000. Entonces, vamos a sacar la ecuación de nuevo. Profe, me da 100, ¿puede ser? O hice algo más. No me doy A cuenta. ver, ¿ya te diste cuenta? No. 0,001 dividido 0,0040, ¿no? Sí. 5. Ah, Me comí un cero yo, perdón. No, está bien, son 5 ceros. Y 6 ceros, acá, un cerito más. Perdón, me comí un cerito. ok. Perdón, me comí un cerito. Yo me comí un cerito. Ahí sí te da, ¿no? Ahí lo chequeo, profe. Bien. O sea que ese es el factor de conversión. Claro, el 1000. 1000 kilos. 1000. Okay. Sí, disculpen, ya cuando empiezo a dibujar los ceros ya. Bueno. Ahí sí, a 1000. Bien, perfecto. Entonces, fíjense una Sí, cosita. profe, ahí. Ahí sí, Chequeado. me había comido un cero yo acá. Entonces, fíjense, la densidad va a estar expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Bien. El volumen, entonces lo vamos a medir en metro cúbico. ¿Sí? Y la gravedad, sabemos que es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense lo que sucede. Capaz ya se dieron cuenta antes de que yo lo haga. El metro cúbico se cancela con el metro cúbico y me quedan solamente multiplicando el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Que esto qué era? Newton. Bien, perfecto. Entonces tenemos que el empuje es una fuerza y como tal se mide en newton. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos lo del empuje, ya tenemos las unidades de presión, ¿sí? Tenemos el pasaje de densidad a unidades de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué me falta explicar? Me falta explicar el principio de diferencia hidráulica. Y que también tiene que ver con Torricelli, ¿sí? Perdón, con Arquímedes. Bien. Bueno, igual los dos estudiaron básicamente lo mismo, hicieron distintas experiencias, pero los dos sirven para lo mismo. Profe, aprovecho el momento de corte. Estoy de noche, veo que yo roto los turnos, así que me tengo que ir a trabajar. Dale, no hay problema. Nos vemos mañana, ¿sí? Dale, igual queda un solo temita que explico y ya está, ya los libero. Perfecto, igual la vuelvo a mirar, no hay problema. Dale. Muchas perfecto. gracias, profe. Saludos No, a de todos. nada. Saludos, hasta luego. Bien, a ver, esto lo voy a dibujar así queda más fácil. Vamos a dibujar una esferita, ¿sí? Y vamos a suponer que en esa esfera tengo distintos orificios, ¿sí? Tengo un orificio acá, tengo un orificio acá, tengo un orificio acá. De hecho, esto lo pueden comprobar con una botella. ¿Sí? Tengo un orificio acá, tengo un orificio acá. ¿Sí? Si yo... Vamos a borrar un poquito este y lo voy a agrandar un poquitito. Si en este orificio que yo tengo acá, yo ejerzo, es decir, hago una presión, hago una fuerza sobre superficie, ¿se entiende? Si yo hago una presión acá, lo que va a suceder es lo siguiente, y si yo tengo líquido lo voy a ver mejor, en realidad va a suceder con cualquier fluido, lo que pasa es que si lo hago con aire,
quizás no me doy cuenta, pero vamos a suponer que tengo agua. ¿Está bien? Y tengo unos objetos pequeñitos. Cuando yo hago presión, sale agua por cada uno de esos orificios. ¿Sí? Y lo que sucede es que cada una de estas presiones, acá yo tengo una presión 1, ¿sí? Acá vamos a tener una presión 2, supónganse, que este es 2, si este es 3, si este es 4, y si este es 5. ¿Y este quién era? 1. Bien. Voy a tener una presión 2, una presión 3, una presión 4 y una presión 5. ¿Sí? Lo que voy a comprobar, en realidad si yo pudiera medir, si pongo un manómetro ahí, voy a darme cuenta que la presión 1, ¿sí?, es igual a la presión 2, que es igual a la presión 3, ¿sí?, que es igual a la presión 4, que es igual a la presión 5. ¿Está bien? Y esto es algo que se conoce, en realidad, en todos los fluidos. Cuando yo hago una fuerza sobre una superficie, estoy ejerciendo una presión, esa presión se propaga en todas partes iguales, ¿sí? Y a eso se lo conoce como vasos comunicantes. Esa es una propiedad de los vasos comunicantes. Por eso, cuando yo lleno dos recipientes, ¿sí?, indistintamente de cómo sean la forma de esos recipientes, que estén comunicados, así, ahí está. Es muy feo. Pero si yo tengo un recipiente que están conectados así y lo lleno con líquido, ¿sí?, a una cierta altura, lo que va a suceder es que este líquido va a tener una presión. ¿Está bien? Pero este líquido va a tener también la misma altura y este otro también la misma altura, indistintamente de la forma que tengan los frascos, ¿sí? De manera tal que la presión, ¿sí?, en cada uno de ellos, en el seno, es decir, en el centro del frasco, siempre la misma. ¿Está bien? Entonces, por algo que se llama vasos comunicantes. Este principio no se cumple solo en el agua, ¿sí?, sino que se cumple en cualquier líquido. La presión que se genera en un recipiente que está comunicado a otro es la misma en cualquier punto. Y entonces este principio es muy utilizado para lo que se conoce como prensa hidráulica. Este principio fue utilizado para la construcción de lo que se conoce como prensa hidráulica. Esperen que voy a agrandar un poquitito. Bien. ¿Este sería el principio de Pascal? Claro, Ah, ok. ya lo viste, sí, es el principio de Pascal, tal cual. Bien. Bien. Entonces, el principio de prensa hidráulica o principio de Pascal, como lo dijo acá Tere, fue, ¿no? Sí, fue Tere. Va a decir lo siguiente. Si imagínense que yo tengo una superficie A, ¿sí?, que está comunicada con otra superficie distinta, ¿sí?, B, por principio de Pascal o por principio de prensa hidráulica, yo voy a tener que la presión de A, si yo hago fuerza acá, ¿sí?, la presión de A tiene que ser igual, y esto está lleno de líquido, ¿no? Obviamente que esto esté lleno de líquido. Ese líquido puede ser un aceite, por ejemplo. Entonces, si yo tengo la presión A, va a ser igual a la presión B. Vamos a poner presión B. Y si yo reemplazo, ¿sí?, la presión, y en vez de decir presión, digo fuerza, y a este le voy a poner 1, esta es una fuerza 1, yo hago una fuerza 1 acá, acá yo voy a recibir una fuerza también para arriba, ¿también? Porque la presión se va a propagar, voy a recibir una fuerza 2, o una fuerza B, como quieran llamarlo, fuerza 2. Entonces voy a decir que fuerza 1 sobre superficie 1, es decir, sobre área 1, tiene que ser igual a fuerza 2 sobre superficie 2.
¿Me siguen? Lo que hice simplemente igualé las presiones. Pero este principio a mí me sirve, me recontra sirve, porque fíjense que esta área es mucho más grande. Y entonces, como las presiones son iguales, para que entiendan lo que les estoy diciendo, vamos a ponerle numerito. Vamos a suponer que la fuerza 1 es de 10 newton. ¿Sí? Vamos a poner una fuerza de 10 newton. Un área de 1 metro cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo. Esto me da Pascal, obviamente. Y la fuerza 2 no la sé, pero fíjense que el área es más chiquita. Si el área es más chiquita, vamos a imaginar un valor de la mitad. Vamos a suponer 0,5 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la fuerza 2? Bien, lo que tengo que hacer es despejar matemáticamente. Quizás ya se dieron cuenta. Fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 por área 1, perdón, sobre área 1 por área 2. Con lo cual, si hacemos los cálculos, fíjense, reemplazando, nos queda 10 newton dividido 1 metro cuadrado por 0,5 metros cuadrados, ¿qué da? Sí, Epa, se cancelan los metros cuadrados y esto da 5 newton. ¿Está bien lo que digo? Sí, perfecto. Bien, entonces, esto está perfecto así, o siendo una fuerza muy grande acá, yo obtengo una fuerza muy chiquita acá. Pero ¿qué pasa si lo planteamos al revés? ¿Cómo al revés? Claro, ¿qué pasa si yo hago una fuerza chiquita acá? Y va a pasar lo mismo, es decir, son contrarios. Si yo hago una fuerza chiquita acá, acá voy a tener una fuerza grande. ¿Sí? A ver, ¿qué estoy diciendo? Agarramos la misma prensa y yo ahora hago fuerza acá. Ahora hago una fuerza 1 acá. Tengo otra vez mis vasos comunicantes. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza acá? Si se dan cuenta, si dejamos los mismos valores, voy a tener los valores cambiados, ¿sí? Y entonces, en vez de acá 10 newton, acá pongo 5 newton, me va a dar que la fuerza 2 es de 10 newton. ¿Me siguen lo que digo? sí, profe. Entonces, el principio de prensa hidráulica tiene una aplicación importantísima. ¿Cuál es la aplicación? Que mientras más grande sea esta área, ¿sí? Yo puedo, haciendo una fuerza muy pequeña, transmitir una fuerza muy grande. ¿Y dónde se utiliza la prensa hidráulica? ¿Dónde se utiliza la prensa hidráulica? La prensa hidráulica básicamente se utiliza en los talleres, ¿sí? Para levantar, por ejemplo, un vehículo. ¿Cómo? Atando un botón. Simplemente lo que se hace es, se transmite una presión hidráulica, ¿sí? Una presión hidráulica que si nosotros conocemos las relaciones que tiene que haber entre las áreas y las fuerzas, podemos mover cosas muy pesadas con un mínimo de fuerza. Solamente reduciendo un área y aumentando la otra. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Bien. También las hidrogrúas y demás. Es decir, en realidad yo te puse acá prensa hidráulica, pero ahora todo lo que pensés que sea hidráulico tiene este sistema. Los frenos hidráulicos tienen este sistema. Todo lo que es maquinaria, los pistones, tienen este sistema. ¿Sí? Por eso un pistón puede realizar tanta fuerza. ¿Se entiende? Es, Sí. es una transmisión de fuerza teniendo en cuenta las diferencias de áreas y superficies. Perdón, de áreas y de superficies y fuerzas. Ya, quemadísimo. Bueno, gente, esperen que por hoy vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá porque queda todavía tema, pero el tema que queda ya tiene que ver con hidrodinámica, ¿sí? Y prefiero verlo aparte de eso porque ya son muchas fórmulas y se empieza a complicar. Debe tener la grabación. Entonces, yo